Ahora arrancó. Bueno, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer encontrarnos para esta charla que aspira a ser la primera de muchas, ojalá. Mientras se van conectando y sumando a la transmisión, me presento, mi nombre es Jazmín, soy maestra del Distrito 19 y formo parte de la lista Granate en UTE, que somos los que organizamos esta charla. Este encuentro tiene el nombre Reinventar la tarea de educar y busca ser un encuentro justamente entre docentes, entre inventoras, inventores de educación, entendiendo que en este contexto que nos está tocando atravesar como pueblo, docentes y estudiantes estamos haciendo, construyendo, inventando educación en tiempos de pandemia. Y nos parecía en este sentido que valía la pena, nos resultaba interesante encontrarnos, compartir miradas, abrir preguntas, poner a circular reflexiones para pensar juntos la educación en estos tiempos. Y nos animamos a ir todavía un poquito más allá y preguntarnos también por los efectos de la pandemia y de la cuarentena en la educación, para pensar escenarios posibles, escenarios necesarios, escenarios deseables, para lo que venga después, ¿no? Una vez que haya que volver a las clases presenciales. Además, no quisiera dejar de decir que este es el tercer día de una jornada de lucha docente en Capital, 3, 4 y 5 de agosto, los docentes de la ciudad estamos de paro, exigiéndole al gobierno de la ciudad no solo el pago completo de nuestro salario, sino también que garantice las condiciones necesarias para que la escuela pueda ser posible y pueda ser para todos efectivamente en el marco de la virtualidad. Y en este mismo contexto también es que en los medios se empieza a instalar esta idea del regreso a clases presenciales, mientras los números del COVID en el AMBA van en ascenso, siguen en ascenso. Y en algún punto no nos sorprende como docentes este intento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tomar las decisiones que tienen que ver con la política educativa por carriles separados que las que tienen que ver con la enseñanza, ¿no? Pero sin embargo, más allá de estos intentos de hacer nuestra tarea una cuestión meramente técnica, como docentes hacemos nuestro el desafío de pensar la escuela que se viene. Sabemos que la reflexión que amerita no es solamente administrativa, sino que tienen que poder entrar ahí un montón de otras dimensiones que podemos aportar como docentes de distintos niveles y distintos ámbitos. Para todo esto tenemos un panel de lujo que nos tiene súper contentes, con gente que por un lado es muy querida y que además viene de recorridos bien distintos para sumar distintas miradas y distintas perspectivas. Si les parece, les presento. Está con nosotros Flavia Terilli, que es pedagoga, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña también Javier Trimboli, historiador y profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata y en el profesorado de Educación Primaria, ¿no? Si no me equivoco, Javier, del Normal 7. Y Lara Nesis, que es docente de primaria en la escuela pública en el Distrito 9 y delegada en UTE por la lista Granate. La estructura de este panel va a constar de 2 bloques, de 10 minutos cada uno, para que cada panelista traiga sus ideas, y después un espacio para atender algunas preguntas que hayan salido en los comentarios, así que les invitamos a todos a ir comentando, a sumar sus preguntas para que las podamos retomar al final. Sin mucho más preámbulo, pasamos ahí a lo importante. Les propongo arrancar con el primer eje, que está centrado en la idea de educación en tiempos de pandemia. Ese era como el título. Así que si les parece, Flavia, te pasamos la palabra para arrancar. Gracias,
Hola a todas, a todos. Gracias por la invitación. Tal y como decía recién Jazmín, este es un panel muy lindo también para mí, así que me da un enorme gusto estar acá acompañando esta actividad que ustedes han organizado y ojalá, como decían, sea la primera de muchas. Yo voy a empezar leyendo el primer párrafo del libro La vida en las aulas de Philip Jackson, solo un poquito estilizado para referirlo a Argentina en lugar de a Estados Unidos, que es donde él trabajaba. Decía Jackson en ese famoso libro y en ese famoso primer párrafo: cada mañana de los días laborables, entre, digamos, marzo y diciembre, unos 4.800.000 chicos argentinos o que viven en Argentina se despiden con un beso de sus seres queridos, recogen la mochila con el almuerzo, los papeles, los libros y parten a pasar el día en esa serie de recintos que suman aproximadamente 217.000, conocidos como aulas de la escuela primaria. Este éxodo masivo del hogar a la escuela se realiza con un mínimo de alboroto y fastidio. Son escasas las lágrimas, excepto quizá de los muy pequeños, y pocos los gritos de júbilo. La asistencia de los niños a la escuela es en nuestra sociedad una experiencia tan corriente que pocos de nosotros nos detenemos apenas a considerar lo que sucede cuando están allí. Jackson escribía esto en el año 1968, hablaba de la habitualidad de la asistencia a clases, de la completa instalación de un fenómeno de millones, ¿no? Yo lo puse en clave de nuestro país: millones de niños, cientos de miles de aulas de la escuela primaria. Esa habitualidad está en el presente interrumpida porque nos encontramos, como muchos y muchas vienen señalando, en el medio de un suceso extraordinario, que es la desescalada de los sistemas escolares por la imposibilidad de la asistencia a las escuelas de una enorme cantidad de chicos, de chicas, de adolescentes, de jóvenes, de adultos en muchísimos países del mundo. Claro, se ha prolongado tanto en el tiempo que quizás nos estamos acostumbrando, pero no porque nos estemos acostumbrando deja de ser una situación extraordinaria. También me gustaba acercar la idea de que, si bien aquí estamos preocupados por las cuestiones educativas y específicamente las escolares, no tenemos un problema principalmente educativo, tenemos un problema principalmente sanitario, que en todo caso arrastra otros problemas como el educativo y profundiza, claro, muchas de las dinámicas anteriores a que este problema sanitario se planteara. Alguna analista habla digamos, de que se produjo algo así como una migración de la escuela a la virtualidad. A mí me gustó inicialmente la idea de la migración, y con el tiempo, a medida que la situación fue prolongándose, fue siendo cada vez más claro que más que una migración a la virtualidad, estábamos en una situación híbrida, desigual. Muchos chicos, muchas chicas no están en la virtualidad, están donde pueden y como pueden, y por supuesto esa situación, en la medida en que se prolonga en el tiempo, se hace cada vez más grave. En términos educativos, a mí me parece que la situación, la educación en pandemia ya reconoce varias etapas. Tuvimos una etapa inicial muy sorprendente, de mucho desconcierto y de cierto fragor, ¿no? Un fragor en cuanto a tratar de resolver el problema de la falta de clases presenciales, acercando actividades por todos los medios posibles. Creo que después entramos en una segunda etapa, la que llegó hasta el receso escolar de invierno, en la que podríamos decir que nos fuimos acomodando y también fuimos encontrando los problemas y los límites de lo que podíamos hacer en estas condiciones. Y ahora estamos en una etapa un poco distinta, porque algunas jurisdicciones ya están retornando, no se sabe si ese retorno va a ser definitivo o probablemente sea intermitente, y otras, como la ciudad de Buenos Aires y
muchísimos de los distritos del conurbano, probablemente no podrán retornar por mucho tiempo. Si tuviera que decirlo con una imagen, diría que al principio respondimos como si fueran los 100 metros llanos, ¿no? Y tras 130 días vamos entendiendo que esto se parece más a una maratón. Hay que aprender a regular esfuerzos, a distribuir esfuerzos de docentes, de estudiantes y de familias, porque la situación es larga y queda mucho por delante. ¿Qué es lo que tenemos ahora que todavía no volvemos a la escuela y que probablemente no lo hagamos por mucho tiempo? Podríamos decir que lo que tenemos es educación en el hogar o en los ámbitos de residencia de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, que intentamos que esté comandada por la escuela o de alguna manera direccionada por la escuela. La situación de educación en el hogar comandada por la escuela mostró la importancia del equipamiento y de la conectividad, y también que la existencia de equipamiento y conectividad no era una garantía de que algo del orden de lo educativo y mucho menos algo del orden de lo escolar pudiera suceder. Por supuesto, la cosa procuró atenuarse con otros soportes como la tele, la TV pública, los cuadernillos y demás, y se abrieron distintos problemas pedagógicos. El primer problema, creo yo, ha sido el problema de hacer vínculo, allí donde este todavía no se había constituido, porque a diferencia de lo que pasó en otros países que también tuvieron prolongados cierres de escuelas, pero los tuvieron cuando ya el ciclo lectivo andaba por la mitad o inclusive más avanzado, nosotros estábamos apenas comenzando. Segundo problema pedagógico ha sido sin duda el de las desconexiones o de las conexiones intermitentes que en algún punto podrían asimilarse a nuestras preocupaciones por la asistencia y la inasistencia cuando estamos en el contexto de la presencialidad. Tampoco en la presencialidad, cuando los chicos faltan o asisten intermitentemente, podemos desconocer que eso se vincula con las condiciones materiales en las que viven. La desconexión y también la inasistencia responden probablemente a un conjunto de fenómenos bastante asociados. Tercer desafío, problema pedagógico, ha sido el problema de la selección entre todo lo disponible, de aquellos recursos materiales, sitios, libros, películas, series, lo que cada una pudiese tener al alcance. De todo eso decía, ¿qué es aquello en torno a lo cual se puede armar una experiencia valiosa? Creo que ahí ha habido algún problema interesante para comentar, que es el hecho de que quizás ciertos materiales que hemos puesto a disposición no son precisamente materiales de una calidad interesante. Hemos priorizado que estuvieran digitalizados, pero no siempre algo que está digitalizado tiene la potencialidad pedagógica que nosotros podríamos necesitar. Y también se planteó el problema de cómo empezar a reunir en este largo periodo algunas evidencias que nos permitieran dar seguimiento a los procesos de nuestros estudiantes y en todo caso intervenir de mejor manera, reorganizar de mejor manera las propuestas. No fue frecuente que el equipo docente de una institución se reorganizara y que redistribuyera a los estudiantes según criterios distintos que los de la sección escolar. Cuando digo criterios distintos, digo, por ejemplo, los que se conectan más, los que se conectan poco, los que no se conectan, los que no cuentan con apoyo para aprender en casa y los que sí disponen de ese apoyo, los que necesitan intensificar procesos de lectura o de escritura frente a quienes han alcanzado mayores niveles de dominio, los que no vieron o vieron tal tema, los que miraron tal programa de la TV pública o no lo pudieron mirar, los que van a trabajar ahora con este profe que tiene una propuesta muy pensada para tal tema, y los que darán después, porque ahora van a trabajar con otra profe que tiene también una propuesta preparada, pero para otro tema. Yo creo que eso nos salió menos. Este argumento lo voy a retomar después, pero ahora quiero decir, la sección escolar siguió siendo el criterio de organización de la actividad en esto que llamamos la virtualidad. Creo que porque pensábamos que esto iba a durar menos tiempo,
también porque nosotros mismos estábamos acomodándonos a una situación con los recursos no solamente tecnológicos, sino también pedagógicos que teníamos disponibles, pero sobre todo porque pensar los agrupamientos de nuestros alumnos y alumnas con otras categorías que no sean las de la sección escolar, requiere ir contra lo que en muchos lugares ya hemos analizado como el saber pedagógico por defecto. Ir contra el saber pedagógico por defecto requiere tiempo, esfuerzo, conocimiento, requiere estar dispuestos a probar y además requiere que equivocarse no tenga consecuencias demasiado graves, cosa que en este contexto tan nuevo y tan desconocido no ha sido muy, muy fácil de asegurar. Esta coordenada de la sección escolar como organizadora de la actividad en el periodo del aislamiento es una coordenada que quiero dejar planteada para retomar después. Gracias. Muchas gracias, Flavia. Muy interesante, ahí iluminando otros espacios para mirar la cotidianidad escolar. Bueno, le pasamos la palabra a Javier. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. También para mí un gusto compartir este panel, realmente también cierto lujo, así que muy contento. De todas maneras, bueno, voy a hacer una serie de comentarios, de observaciones, quizás un poco desplazadas, corridas, pero más allá de mi tarea docente, que es permanente, que es cotidiana, en la escuela media, en el profesorado y en la universidad, bueno, es hacia esto que me fue impulsando la experiencia de estos meses. Por un lado, me interesaba venir con una definición primera bastante oblicua, que no va al punto de manera completa, pero que me parece que es muy interesante, una definición sobre el aula, sobre la escuela, sobre el magisterio, dice Rosario Castellanos. Dice así: el magisterio es una vocación reservada a grupos de intelectuales y vedada a otros, a quienes, como a nuestra Sor Juana, el rumor de comunidad irrita. Rosario Castellanos es una maestra, poeta, ensayista mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Su producción fundamentalmente está entre esos años, entre los años 50 y 70. Y esto forma parte de un libro de ella que se llama La corrupción, y es de 1969, y que está escrito al calor, muy cerca del drama, de la masacre de Tlatelolco, ¿no? En octubre de 1968, donde fundamentalmente fueron asesinados jóvenes y estudiantes de origen popular. Solamente tiene admiración Rosario Castellanos para Sor Juana Inés de la Cruz, la principalísima poeta de la segunda mitad del siglo XVII mexicano. Sin embargo, basta esta diferencia, ¿no? Para que haya magisterio, para que haya escuela, para que haya un intelectual proclive a la docencia, tiene que haber una disposición al rumor de comunidad. Ese es el concepto que me encanta, el de rumor de comunidad. Rumor en el aula, rumor en el recreo, rumor en la entrada y en la salida, griterío de comunidad, risas, a veces llanto, olor de comunidad. La comunidad huele. Lévi-Strauss, cuando escribe Tristes Trópicos, dice que América sobre todo es un olor, es la inmensidad y un olor. Decía entonces, donde se puede pensar una suerte de poética del espacio, la poética del espacio que alberga a una comunidad, ¿bien? Una comunidad que no está solamente hecha de imágenes, y menos aún de imágenes a través de pantallas. Me encanta también de esto que plantea Rosario Castellanos, esta idea de rumor, ¿no? Porque no se trata de una plena presencia de la comunidad, no se trata de una situación maciza de la comunidad. Es tan solo eso, tan solo un rumor. Es frágil, es precario, por lo tanto siempre está en riesgo, al borde de desaparecer. Bien, al borde de extinguirse, al borde de morir, es un instante. Bien, todo a favor de esta definición de Rosario Castellanos, al menos para mí. Entiendo mi condición de docente como la de aquel que está a la escucha y al mismo tiempo también alentando al rumor de comunidad. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que es una definición de lo que es el magisterio, es una definición de lo que es la escuela. Me pregunto, cuando Sarmiento envía maestras norteamericanas al Paraguay después de la guerra del Paraguay,
y le escriben esas maestras, esto lo cuenta el historiador Luc Capdevila, muy contentas a propósito de cómo los chicos en las escuelas del Paraguay, ya en 1870, se comportan tan disciplinadamente y, por supuesto, no hacen barullo, no hablan, entre otras cosas porque se ha prohibido el guaraní. No sé qué respondió Sarmiento a eso, pero evidentemente en esas maestras, y supongo también que en la respuesta de Sarmiento, no había ningún gusto por el rumor de comunidad con esos niños paraguayos que hablaban el guaraní, sino que había otra búsqueda de lo que era un aula, otra búsqueda de lo que era una escuela. Voy un poco más rápido, pero más o menos 20 años antes de esta crisis, y me pregunto, ¿será esta crisis un acontecimiento o será un desastre? Alain Badiou hace la diferencia. Una crisis puede devenir acontecimiento o puede devenir desastre. Decía, 20 años antes de esta crisis, Gabriel Kessler escribe su tesis, que luego se hace libro y se llama Sociología del delito amateur. En ese libro, fundamentalmente, lo que trabaja es con muchachos, muchachas que han cometido delitos, en particular contra la propiedad, y hace una suerte de rastreo de sus biografías. Uno de los momentos más interesantes tiene que ver con sus trayectorias escolares. La impresión es, contra la imagen clásica, aquel que delinque no fue a la escuela, que estos muchachos, estas muchachas habían ido a la escuela, incluso en el momento de delinquir, iban a la escuela. Y lo que me parece interesante, o por lo menos a mí durante muchos años me interesó, fue una definición que traía Gabriel Kessler, este sociólogo. Su libro se publica en el año 2003, si no me equivoco, que es la de la baja intensidad de la experiencia educativa. Dice que ante todo estos chicos, cuando hablan de la escuela, estos muchachos, estas muchachas, cuando hablan de la escuela, la impresión es que han estado envueltos en situaciones de baja intensidad de la experiencia educativa, que no han dejado marca. Una y otra vez dicen que no aprendieron nada, que no tenía ningún sentido ir y que no tenía ni siquiera funcionaba un mandato de ellos para ir. Ahora, lo que me interesa en esta circunstancia tan otra que estamos viviendo 20 años después de esa crisis, es justamente este problema que el libro no se preocupa por indagar demasiado. Estos chicos que estaban convencidos, estas chicas que estaban convencidas de que en la escuela no ocurría nada, el sociólogo le pone el rótulo baja intensidad de la experiencia educativa, sin embargo seguían yendo a la escuela. Seguían yendo a la escuela. ¿Por qué seguían yendo a la escuela? Básicamente lo que dicen, y no lo subraya especialmente Gabriel, sino que lo plantea y lo deja escrito en los testimonios de estos chicos y estas chicas. Por los recreos, por los amigos, por algún preceptor, por algún directivo, por algún maestro, no tanto por la clase, sino por la conversación. Quiero decir, ¿por qué me interesa? Y evidentemente me estoy dando cuenta, ¿no? Si me interesa es porque suponer que la escuela, suponer que el magisterio, suponer que el aula es solamente lo que un maestro vierte en forma de conocimiento a sus alumnos, a sus alumnas, es reducir, adelgazar todo lo que constituye la experiencia educativa y que, más allá de esta baja intensidad de la experiencia educativa, hacía que estos muchachos querían seguir yendo por el recreo, por el fantástico recreo, por la fantástica conversación aleatoria, por lo contingente, por lo no reglado que ocurre en la escuela. No lo dice Kessler, uno diría también por grados de hospitalidad, para volver a Rosario Castellanos, no por grados máximos de hospitalidad, no para que la boca se nos llene con esa palabra que suena tan lindo, sino apenitas, a veces simplemente con muy poquito de hospitalidad, eso es suficiente para que se quiera ir a la escuela y para que se le extrañe a la escuela. Muy cerca de este entonces era cuando Ignacio Leucovich hablaba de la escuela Galpón y nos ponía muy nerviosos con esta idea, aunque también él advertía que en la escuela Galpón podía pasar otra cosa, incluso más allá de la intensidad baja de la experiencia educativa. Bien, ahora algo manualesco, pero rápido, lo hago muy rápido y ya voy terminando esta primera parte. Esto no, muy de manual. En las sociedades disciplinarias, la escuela ocupaba un lugar central. Lo sabemos, lo escribió Foucault 20.000 veces. En la sociedad de control, no. En la sociedad de control, no. No hay algo del basamento, del fundamento
bien, de la escuela que, movida la sociedad de las disciplinas al control, se ha corrido, se le ha movido el piso a la escuela. Ahora bien, lejos de ser esta una imagen que tenga que desanimarnos, todo lo contrario, creo que habla de la potencia de la escuela. ¿Qué cosa? La escuela, y es esto lo que supimos hacer en estas últimas décadas, encontró otra forma de ser habitada por maestros, por alumnos, por alumnas, por maestras, una forma que me gusta pensar que se produjo al calor de la politización, que se produjo al calor de una obra latinoamericana tan interesante como la que vivimos entre finales de los 90, bien, y mediados de la segunda década del siglo XXI, en esa politización que continuaba intensamente hasta el año pasado, se encontró una forma plebeya de habitar la escuela. Una forma plebeya de habitar la escuela. Una forma, otra, de jerarquizada, llena de mate, llena de pelos largos, con mucho pañuelo verde, con mucho cantito, festejando por Cristina. Bueno, por supuesto, no es una imagen homogénea, si me equivocaría muchísimo, esto no es homogéneo, está hiperfragmentado, pero dentro de esa fragmentación que es múltiple, sin embargo, este es un vector potente de lo que fue la experiencia educativa en estos últimos años. Instituciones que se volvieron altamente plebeyas, llenas de asambleas. Y a veces, por supuesto, clases que se vuelven en sí mismo maravillosas asambleas. Problema, leyendo el anteúltimo libro de Adriana Puigros, si no me equivoco, Adiós Sarmiento, que es del 2018, ella habla de las amenazas contra la escuela, la voluntad del macrismo de reemplazar a la escuela por robots que produzcan procedimientos que regulen los conocimientos de los educandos. Problema, primero, la crisis que estamos viviendo es mayúscula, es civilizatoria la crisis que estamos viviendo. No hay duda de que la crisis tiene esa dimensión. Ahora, no hay crisis neutra, no hay solución neutra. Las pantallas, la tecnología, nunca en la historia la tecnología ha sido neutra. La tecnología siempre interviene sobre diagramas de fuerzas y fuerzas que son de clases. Por lo tanto, hay que entender, bien, en qué medida, y es esto lo que me interesa pensar, proponer, es lo que estoy pensando, es lo que me está afectando, ya del rumor de comunidad queda apenas un soplo de comunidad. La comunidad se construye con cuerpos, con miradas, con olores, con ruidos. Nuestras clases, mis clases este año han sido las clases más silenciosas que he dado en la escuela secundaria, y seguramente porque estaban los micrófonos apagados. Sencillísimo el procedimiento para que nadie me moleste. Bien. Bueno, por acá el comienzo. Bien, muchas gracias, Javier. La verdad, súper interesante estas maneras de pensar la escuela. Y le pasamos la palabra a Lara para seguir. Bien. Bueno, comparto lo interesantes que fueron los planteos. Yo voy a tratar de puntualizar en 3, 4 problemas que me parece que, bueno, son algunos de los que nos fueron surgiendo a la docencia durante este tiempo. Ya se habló mucho de algunos, voy a tratar de darle una vueltita. En primer lugar, me parece algo de lo que se habló un montón, y a lo que nos enfrentamos cotidianamente es a las desigualdades preexistentes a esta pandemia, a las que me parece que se agregan algunas cuestiones igual. Primero, un recrudecimiento de estas desigualdades, de la crisis social, de la crisis económica, la ampliación de la brecha económica y también de la brecha digital. Y también se suma el componente de que no es lo mismo lo que hacemos con las desigualdades cuando estamos todos y todas adentro de la escuela, en el aula, que cuando cada cual está en su casa o donde pueda estar. Y
y eso complejiza el escenario, que ya de por sí era desigual y que se torna más complejo. Se habló mucho de esto, pero me parece que vale la pena insistir que no es lo mismo la situación en cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en un barrio que en el otro. No es lo mismo la posibilidad de continuidad pedagógica en un hogar donde la familia tiene un trabajo estable, que donde no, que donde hay que salir a trabajar cada día para poder sostenerse. No es lo mismo la pandemia y la posibilidad de sostener la educación en un hogar que cuenta con dispositivos y conectividad que en uno que no. Y por ese motivo la tarea docente también se ve modificada, ¿no? Hay docentes que hoy están atendiendo a ver quién se puede conectar o no al encuentro virtual y en función de eso tal vez llamando por otras vías a otros estudiantes que no se pueden descargar la aplicación por la que hacemos el encuentro virtual, por ejemplo, mientras otra docente está preocupada contestándole un mensaje a una mamá que sabe que si no se lo contesta en ese horario, después tal vez pierde la conexión y no lo va a poder leer. Otra docente está llevándole una computadora o un libro a un estudiante a algún hotel en el que está aislado por COVID. Creo como cualquier coincidencia con la realidad no es pura coincidencia, justamente. O sea, son todos, me parece, ejemplos de lo que está pasando hoy y de cómo también la tarea docente cobra múltiples facetas. Tal vez un segundo problema, decía Flavia sobre la virtualidad, que no es del todo así, no estamos todos en la virtualidad. Bueno, tal vez la educación se dijo ya, ¿no? No es educación a distancia, tampoco es del todo educación virtual, sino que es una educación devenida en virtual. Y eso también trae aparejados muchos problemas. Las maestras y maestros de primaria no estábamos especializados, no teníamos un saber específico acerca de cómo educar en contextos virtuales, mientras hay otra gente que sí lo tiene, que se especializó, que estudió eso. No era nuestro saber específico. Eso nos trajo aparejados muchos problemas, nos lo sigue trayendo. Sin embargo, también es cierto que vamos haciendo camino al andar. Creo que en las escuelas, en el caso de mi escuela, por ejemplo, tenemos espacios de encuentro, tenemos asambleas, tenemos reuniones de ciclo, buscamos, digamos, las maneras de intercambiar, de compartirnos recursos, de acompañarnos. Perdimos la sala de maestres, pero bueno, buscamos de alguna manera otros espacios para esto, para no ser, como se decía en un momento, quienes enviamos tareas y enviamos un cúmulo de actividades, sino quienes también le buscamos la vuelta para poder hacer una invitación en el momento que enviamos una actividad que sea de alguna manera una invitación a romper cierta cotidianeidad, que llegue como otra cosa. Tal vez un tercer problema es las transformaciones que sufre el trabajo docente en este momento. Se habló mucho de las horas que pasamos frente a la pantalla, del horario ilimitado del trabajo. Creo que son problemas reales y genuinos, preocupaciones genuinas de alguna manera. Agrego algunas cosas a esto. Hay docentes, digamos, me baso tal vez en situaciones cercanas o en compañeras de escuela, docentes que están dando clase en sus casas al mismo tiempo que están llevando adelante tareas de crianza y de cuidado, o que tienen familiares a cargo, y eso complejiza un montón la tarea docente. Hay maestras que están filmando videos para mandarle a los chicos y a las chicas a las 11 de la noche cuando sus hijes ya se fueron a dormir, desde ese escenario, ¿no? Y esto, todas las preocupaciones que implica estar en un contexto de crisis sociosanitaria y al mismo tiempo tener que sostener la tarea, que es algo que hacemos igual y que estamos convencidos de hacer, porque creemos que igual es más democrática la educación cuando nuestros alumnos están pudiendo leer algún material que les enviamos, que cuando un poco la educación queda librada a lo que cada hogar pueda hacer con eso, ¿no? Por dar un ejemplo. Y otra cuestión del trabajo docente que me parece que es muy ilustrativa de este momento y que tiene que ver también con el escenario desigual que mencionábamos, es la necesidad que nos surge a los docentes de diversificar
nuestras vías de comunicación, nuestras propuestas de enseñanza. Hay tal vez una parte de las propuestas que podemos hacer llegar por mail a algunas familias, otras propuestas que estamos adaptando al formato del WhatsApp, porque sabemos que si no nos llegan, y viendo que no necesitan muchos datos para poder descargarlas, mientras que en otros casos estamos imprimiendo y confeccionando cuadernillos para poder acercarlos a las entregas de bolsones y que una familia trabaje con material impreso. Esto, digo, el trabajo también se multiplica. Eso me parece un aspecto muy característico de este momento. Y tal vez como último punto, algo que me interesaba decir es, escuché, o trato de sintetizar por lo menos en 2 frases que me parece que aparecen un poco dicotomizadas, un problema que es, aparece por un lado el esto vino para quedarse, refiriéndose tal vez a algunas modalidades prácticas virtuales, versus la idea de la presencialidad es irreemplazable. Sobre la primera idea, ¿no? Esto vino para quedarse. No quiero profundizar mucho ni hacer futurismo, me parece que hay algunas herramientas de la virtualidad que son súper interesantes, de las que no renegamos, y todo lo contrario, creo que tanto los dispositivos como otros recursos virtuales son recursos que incluso pedimos que se democraticen lo máximo posible para que todos y todas podamos acceder, mientras sirvan para mejorar las condiciones de enseñanza. Sí me preocupa en esto vino para quedarse, tal vez con 2 ejemplos, algunas prácticas que al digitalizarse tienen algunos problemas. Una de ellas es la digitalización de los actos públicos, de la toma de cargos. Lo traigo como un ejemplo, me parece muy actual, que avanza contra ciertos derechos ganados en el estatuto y que también quita transparencia. En el sentido de esto vino para quedarse, tiene algunos problemas. No todo es posible, o por lo menos en las condiciones actuales de la Ciudad de Buenos Aires, de llevarse adelante de manera digital. Y otro problema que también me parece que surge son los mecanismos de control. Creo, y surgió en aulas virtuales, por ejemplo, del nivel terciario, como ciertas intrusiones a las aulas virtuales por parte de no sabemos bien quién, control, el sentido de ver qué se hizo, qué no se hizo, de poder acceder a las intervenciones, a los debates que se dan en las aulas virtuales, que me parece que no tiene mucho, que no se condice mucho con las condiciones en las que laburamos en las aulas, con las que damos debates en las aulas en climas de confianza y respeto. Entonces, en este sentido, los mecanismos de control me parecen un problema. Y por último, me paro en la otra frase, y ya con esto voy cerrando, la idea de la escuela, mejor dicho, la presencialidad es irreemplazable. Me parece que estamos en un momento, yo estoy convencida de esa idea, ¿no? De que la presencialidad tiene aspectos irreemplazables. Creo que estamos en un momento en el que está bueno pensar por qué, o qué aspectos, o qué dimensiones de la presencialidad son irreemplazables. Y en ese sentido me parece que cuando hablamos de volver a la escuela, o cuando hablamos de lo que se pierde en este contexto de virtualidad, no hablamos solamente de volver al aula, sino que hablamos de volver a la escuela. Javier algo de esto traía, como con todo lo que implica la escuela, ¿no? Que es mucho más que la currícula o los contenidos en sí mismos, que es ruido, que son voces, que son olores, ¿no? Que son un montón de cosas. Y me parece que un aspecto por el cual es irreemplazable la escuela es ese, es el cara a cara, son los matices en los tonos de voz, en las miradas, en el acercamiento que una maestra puede hacer mirando a una alumna a los ojos y dándose cuenta si ese problema de matemática se entendió, o si hay que leerlo juntas, o si hay que dramatizarlo muchas veces, ¿no? Cosas que hacemos en el aula, o si conviene hacer un dibujo para entenderlo mejor. Pienso en los climas que se generan en las clases de educación sexual integral, pienso en las conversaciones que se dan en las aulas los 24 de marzo, los 9 de julio. Pienso que hay cosas irreemplazables del cara a cara. Otro punto, en esto de intentar desglosar qué es lo irreemplazable, es
todo lo que es la escuela más allá del aula, el pasillo, la posibilidad de tener esta confianza. Me gustaba el ejemplo que daba Javier, tal vez con un maestro, tal vez con un directivo, tal vez con alguna de las personas que trabaja en la escuela, la posibilidad que a veces es la escuela para algunos chicos de decir algo que no se habían animado a decir en otro contexto, e incluso para las docentes, la posibilidad de organizarse y ayudarse en situaciones difíciles. Creo que si hay alguna maestra mirando esta charla, seguramente le vendrá a la memoria algún recuerdo en el que ayudó o fue ayudada por alguna compañera docente. La escuela también es todo eso. Y finalmente, y creo que como aspecto principal, la escuela como espacio de construcción colectiva de conocimiento. Creo que todavía no le terminamos de encontrar la vuelta a eso en instancias virtuales, a cómo se construye colectivamente conocimiento, cómo se dan intercambios de los que salgamos más enriquecidos, enriquecidas. Creo que aquellos y aquellas que tuvimos la experiencia de entrar a un aula e irnos del aula distintas a como habíamos entrado, sabemos que eso no es tan sencillo de generar en la virtualidad. La escuela es esto, me parece, es el aula, pero es mucho más, y volver no es solo volver al aula, sino que es volver también a la escuela con todo lo que eso implica, la escuela como espacio para pensar, la escuela con sus climas, con sus ruidos, con sus olores, con sus miradas. Y en este sentido también no quería dejar de decir, y con esto cierro, que la idea de maestro como coach o maestro como tutor se aleja muchísimo de lo que en realidad es nuestra tarea y nos queda muy ajeno a lo que hacemos todos los días en la escuela. Eso. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho a Les Tres por esta primera ronda de intervenciones. La verdad es que no sé, los que están del otro lado, por los comentarios pareciera que sí, pero nos vamos todos pensando un montón de cosas en relación a esta escuela que hay, como decía Lara, ¿no? Supera el aula y hay mucho más para pensar en relación a lo escolar y para pensar cómo algo de eso pasa en tiempos de pandemia. Si les parece, avanzamos con el segundo momento, que tiene como eje a trabajar la idea del regreso a la escuela presencial o a la educación presencial. Y pensamos este eje intentando que sea una propuesta que, sin excluir los aspectos ligados a los protocolos, porque no es la idea dejarlos por fuera, sí nos propongamos superarlos, ¿no? Incluirle a esta idea de vuelta a clases un montón de otras dimensiones que como docentes y como inventores de educación y de esta tarea de educar tenemos para aportar en este sentido. Si les parece, empezamos por Javier esta vez. Bueno, bárbaro. Voy a ser más breve, parece que está bárbaro lo que se ha planteado y ya me da ganas también de escuchar a las compañeras y a los compañeros que están escuchando y conversar con ellas y ellos. Decía breve y para pensar lo que viene, a mi entender, lo más interesante, lo más importante es que se produzca un desacuerdo, que haya un debate, que haya una discusión. Impedir que la necesidad de las cosas, la inercia propia de la entropía, nos lleve a aceptar lo que venga, la nueva normalidad, tal como esa nueva normalidad está diseñada, está imaginada, está pensada, desde lo que la misma tecnología habilita, e incluso desde el discurso médico. Me parece fantástico, ¿no? Hemos leído tantísimo Foucault, hemos leído tantísimo a Deleuze, para finalmente, y creo que a veces lo digo así porque es una impresión que tengo alrededor y no muy grata, finalmente descansar todos contentos en lo que nos dice la ciencia. Decía la ley 1420, porque creo que es parte de la disputa.
En la ley 1420, en el segundo artículo se habla de la higiene. La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. El artículo 13, o sea, dos artículos muy relevantes, bien posicionados, digamos, en toda construcción de edificios escolares y de su mobiliario y útiles de enseñanza deben consultarse las prescripciones de la higiene. Es además obligatorio para las escuelas la inspección médica e higiénica y la vacunación y revacunación de los niños en periodos determinados. La higiene, el paradigma higienista ligado al positivismo, sin duda fue una marca contundente a la hora de la conformación del Estado Nacional y de la sanción de la 1420. Bien, por supuesto, en un momento de una república liberal conservadora, luego de una derrota mayúscula de las clases populares en la Argentina. 1863, se terminan con las montoneras en La Rioja, se asesina al Chacho Peñalosa, 1865-1870 se termina con el Paraguay, 1874 se termina con Calfucurá, 1879 campaña del desierto. Me parece que es complicado, me parece que Sarmiento está en el centro de nuestro problema. Y yo lo he leído y lo leo y me encanta y lo adoro por su genialidad, por su inteligencia, pero lo adoro porque es un problema, Sarmiento. 1884 entonces, la ley 1420, pero miren qué interesante, en Conflictos y Armonías de las Razas en América, el libro que Sarmiento escribe en 1883, dice lo siguiente: no nos dejaron reducciones, pero los indios que se dispersaron son parte hoy de los ciudadanos argentinos, están mezclados en nuestro ser como nación, razas indígenas, primitivas, prehistóricas, destituidas de todo rudimento de civilización y gobierno. Solo la escuela puede llevar al alba el germen que en la edad adulta desenvolverá la vida social y a introducir esta vacunación para extirpar la muerte que nos dará la barbarie insumida en nuestras venas. Escuela y vacunación, escuela e higiene. La higiene no es algo neutro. La higiene es un postulado cultural, es un postulado político la higiene. Profundamente político es el postulado de la higiene. Bien. Lo era en 1884 o en 1883. Me encanta Sarmiento porque Sarmiento dice todo, incluso lo que es inconveniente para él mismo. Por lo tanto, habla así de los indios. Y dice que la escuela tiene que ser la vacunación contra la barbarie de los indios, que sigue inculcada en nuestra sangre. Bien. A mi entender, la disputa que se viene es en contra de la escuela plebeya. Esa escuela plebeya que amamos, esas aulas, esos pasillos plebeyos que amamos, esos baños plebeyos que amamos de las escuelas, ¿bien? La disputa es por eso, por esos recreos. Es una disputa por la higiene y por una cultura, por sobreponer a la cultura plebeya una cultura a la jerarquía del pueblo con mayúscula, higiénico, limpio, inmune. Lo contrario de la comunitas es la inmunitas, la inmunidad. Y el paradigma liberal, si se puede definir por una matriz, es por la matriz de buscar inmunidad en contra de comunidad. Lo plebeyo es comunitario. Entonces, para mí acá está la disputa, y ahí es la disputa a dar, ¿no? Simplemente para decir algo más, yo creo que las fuerzas que están atentando, como lo señalaba a propósito de lo que dice Adriana Puigros, contra la escuela, son muchas, evidentemente, al macrismo. La escuela pública le frega, no solamente le frega, la irrita, profundamente le irrita, preferiría que no exista. Bien, preferiría que no exista. Y sin duda va a aprovechar este accidente, que de accidente no tiene nada, porque esto no es un accidente, es una crisis civilizatoria que se expone de esta forma. Tampoco, por supuesto, hay ningún tipo de plan oculto. Simplemente es una crisis civilizatoria que hubiera podido llegar de otra manera y llegó de esta. Bien. Decía, se va a aprovechar esta crisis civilizatoria para herir. Bien, herir a esa escuela que amamos, para herir ese rumor de comunidad e intentar aplastarlo.
las tantísimas fuerzas que operan en este sentido. Y lo digo porque me interesa discutir, me parece que la clave, digo, hay algo también de estos dispositivos que tienen que ver con la positividad, todo está bárbaro. A mí me gusta asumir esto con un grado de problema y también con un grado de discusión. Lo hice incluso en las aulas del Normal 7, porque recuerdo exactamente la fecha, fue el 1 de octubre del 2018, sale en el diario Página 12, celebrando el diario Página 12, muy complicado, una entrevista que le hacen a Darío Strangbacher y a Felipe Piña, en la cual Darío, es 1 de octubre del año 2018, dice: el aula tradicional, para decirlo en términos nietzscheanos, ha muerto, lo cual no significa necesariamente algo negativo. En todo caso, debemos repensar por dónde pasan la transferencia y el conocimiento. Quiero decir, no solamente el macrismo estaba deseando e imaginando la muerte del aula, a la que por supuesto acá Darío llama tradicional, para, ¿no?, incluso en nietzscheano, Dios ha muerto, el aula ha muerto. Había algo, un deseo colectivo. Bien, un deseo colectivo del capitalismo del espectáculo. Otra de las formas que tiene Agamben de hablar del capitalismo actual es capitalismo del espectáculo. Ese capitalismo del espectáculo desea la muerte del aula. Lo planteé, lo escribí, incluso, aparte habiendo colaborado con Samba, ¿no? ¿Qué problema Samba? Genial tengamos Samba, pero ¿qué problema Samba también? Cuando nuestros niños ven Samba, ¿qué ven? ¿Historia argentina o un dibujo animado? ¿Reemplaza Samba a la escuela? Genial que se haya hecho el experimento Samba, lo apruebo, me encanta. Sin embargo, sé que es un problema, insisto, estamos trabajando con materiales riesgosos. Bien. Por último, si la computadora puede devenir una escuela, yo creo que va a ser una escuela mucho más cercana a esa que podía poner contento a las maestras norteamericanas en Paraguay, cuando luego de que se prohibiera el guaraní, los chicos no hacían ningún lío porque estaban derrotados, profundamente derrotados, que a otra cosa. Si la computadora deviene una escuela, mi impresión, y apostaré y llevaré a mis compañeros, compañeras, amigos y demás, amigas, a que busquemos otras formas de seguir dando clases y seguir pensando juntos. Hasta luego. Gracias, Javier. Nos sumaremos ahí a pensar juntos esas otras opciones que no sean la escuela devenida, la computadora devenida en escuela. Bueno, gracias. Y le pasamos la palabra a Lara, sin antes decir que no se olviden de ir poniendo en los comentarios las preguntas que quieran hacerle a los panelistas en el próximo trámite. Listo, Lari, todo tuyo. Bien. Me quedo pensando algunas cosas de la última intervención. Me pareció profunda y me parece que está bueno pensar en términos también de disputa política en este momento. Voy a tratar de ir un poco hacia eso. Yo, para pensar el momento, este segundo momento de vuelta a la escuela, me servía separar la vuelta en dos dimensiones. Tal vez una primera dimensión, que es todos los problemas que tiene volver, y una segunda que es, bueno, cuando efectivamente podamos volver, que queremos que pase. Sobre la segunda, lógicamente voy a tener menos pistas que sobre la primera. Los problemas, me parece, de volver hoy son bastantes. Bueno, el hoy en realidad está de más. Hoy me parece que volver es imposible por una cuestión de lo que nos devuelven hoy las condiciones sanitarias en el AMBA. Pero creo que surgen varios problemas. El primero es quiénes vuelven, porque en este momento nos está planteando que todo el mundo pueda volver a la escuela, y la primera pregunta que me surge es si existe una escuela si no estamos todos y todas adentro de esa escuela. Si es la escuela pública, si no podemos volver todos y todas los docentes y los chicos y las chicas. Eso tal vez como primera pregunta. Después, sobre el sentido de volver. La idea tal vez circulaba en la anterior ronda, ¿no? Extrañamos la escuela, la presencialidad, el estar cara a cara, pero el sentido de volver es un sentido de volver para aprender, para mejorar la escolaridad de los chicos y las chicas, o
y ahí tal vez retomo preocupaciones que surgían de compañeros y compañeras docentes, o hay otros sentidos puestos en función de volver, ¿no? Una compañera del nivel inicial me decía que no le veía sentido a volver solo porque había que reactivar la producción y por el trabajo, porque no somos una guardería, me decía esta compañera, ¿no? Otro compañero, docente de primaria, decía, no quiero volver y estar controlando todo el tiempo lo que hacen y lo que no hacen los chicos y las chicas, no somos disciplinadores, somos docentes. Otras de mis compañeras de escuela comentaban que es difícil pensar en volver a la escuela sin pensar en abrazos, sin pensar en el contacto, que me parece que también es una idea. Surgen varias preocupaciones docentes. Obviamente surgen preocupaciones en cuanto a los insumos, a la falta de artículos de higiene, a la preocupación por la distribución de los espacios, pero acá lo que tal vez me interesa decir es que todas estas son preocupaciones que atañen directamente a la tarea docente, que me parece que ese es un punto sobre el que es importante pensar en este momento. ¿Por qué los protocolos, sin meterme demasiado en cómo son esos protocolos y en lo descriptivo, sino por qué los protocolos tienen una relación inseparable del aspecto pedagógico? Porque si los protocolos se planifican únicamente en función del no contagio, van a surgir muchísimos problemas en cuanto a cómo enseñar a la vuelta, digamos, después de la pandemia. Me parece que hay un montón de problemas que hoy plantean los protocolos y hoy la docencia no está teniendo tal vez un rol o una invitación a participar y a diseñar esos protocolos, y por eso hay una falta muy grande en que esos protocolos puedan reflejar algo de lo que pensamos sobre la enseñanza, los docentes y las docentes. Tal vez traer eso, el rol docente, en cuanto a diseñar esta vuelta a clase. ¿Cómo hacemos, para alfabetizar si no podemos poner nuestra mano al lado del cuaderno de los chicos y las chicas, señalar, preguntar dónde dice una palabra o la otra? ¿Cómo hacemos pensando que los protocolos proponen reagrupamientos de los chicos? ¿Cómo se hacen esos reagrupamientos? Digamos, ¿se dejan librados al orden alfabético de la lista o podemos pensar esos reagrupamientos con criterios pedagógicos? Que ahí me parece que se abre una ventana que está interesante. En este sentido, creo que no es imposible pensarlo. No es que no hay maneras de modificar la tarea. El tema es que sí es imposible pensarlo si no somos docentes también quienes estamos participando en el diseño de estas ideas, de estos protocolos para la vuelta a clases. Otra preocupación, tal vez más en línea con lo que planteaba Javier, es qué proponen estos protocolos, ¿no? Estas medidas de protección tan exigentes que cuando leemos el 1,5 metros, los 2 metros, o incluso en clases de educación física los 10 metros de distancia, por dar un ejemplo, nos resuenan imposibles a cumplir en las escuelas tales como hoy las conocemos. Y me pregunto también qué marca en lo pedagógico deja un protocolo, un acuerdo incumplible, ¿no? ¿Qué marcas en la formación dejan estas reglas que son imposibles de cumplir? Y ahí también me surgen otras preguntas, otras imágenes que se abren, ¿no? Nos han llegado múltiples imágenes, tal vez más de otros continentes, pero ¿qué pasa cuando en la entrada a la escuela a los chicos y a las chicas les apuntan con una pistola para tomarles la fiebre, ¿no? Por dar un ejemplo bien exagerado, pero que me parece también va en tono con el planteo que habría Javier. Creo que el conocer la escuela, conocer a los chicos, a las chicas, a los espacios de la escuela, permite pensar, trazar ese camino entre lo deseable y lo que es posible hoy en nuestras escuelas. Y para eso creo que hoy se abre una oportunidad, que es la oportunidad de que las docentes y los docentes participen en la planificación de lo que va a pasar en la escuela a la vuelta. Me parece que eso es algo súper importante.
y es tal vez algo que hoy no está pasando, pero que todavía, digamos, hay resto y hay espacio para que pase. Cuando los docentes que tengo cerca leíamos los protocolos, nos surgían un montón de preocupaciones, y creo que son las preocupaciones que hoy tiene que tener cualquier política pública que diseñe la vuelta a la escuela. Por otra parte, bueno, tal vez yendo a la dimensión de qué va a pasar cuando efectivamente volvamos a la escuela. Ahí únicamente abro algunas preguntas porque es más difícil de imaginar. Tal vez una primera pregunta es, o un primer problema con el que me encuentro es mucha gente preocupada por la heterogeneidad, por los distintos niveles que va a haber en la vuelta a la escuela, lo cual me parece un poco simpático porque es como si no trabajáramos siempre los docentes y las docentes con la heterogeneidad en los saberes. Entonces ahí, de cualquier manera, creo que se hace explícito algo que ya pasaba, y tal vez nuevamente, en este optimismo, sostengo en esta intervención, sea una oportunidad para pensar cómo modificar algunas variables que están hoy como muy naturalizadas, tal vez la gradualidad o el tipo de agrupamientos que tenemos hoy en la escuela. Tal vez se abra ahí una posibilidad para pensar en la vuelta cómo poder armar otros dispositivos que alojen esta heterogeneidad que igual ya existía. Por otra parte, creo que la escuela es una institución que busca inscribir sus prácticas en propósitos sociales, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, imaginando la vuelta a la escuela, el otro día conversábamos con algunos docentes, nos imaginamos llegar y nos ponemos a resolver un problema de matemática, llegamos y hacemos el listado de personajes de un cuento. Probablemente sí, igual. Digo, probablemente también todo lo que podamos construir se monte sobre proyectos de enseñanza, porque no construimos democracia sobre la nada, ¿no? Pero sí me parece importante que la escuela en ese momento también cumpla el rol del registro de la experiencia, de poder hacer una interpretación y una lectura sobre lo que pasó en todo este tiempo, porque también fue un tiempo en el que los chicos y las chicas estuvieron expuestos y expuestas, como lo están siempre y como lo estamos también los adultos, a una multiplicidad de discursos familiares, políticos, mediáticos, religiosos, en los que circulan distintas concepciones, ¿no? Que van desde el momento, desde la solidaridad en medio de la crisis hasta también el miedo al contagio, y en eso también el miedo al otro. Entonces ahí creo que la escuela tiene mucho para construir y mucho para decir. Tiro como uno de los puntos, creo que el distanciamiento social, más que un distanciamiento social, tiene que proponerse como distanciamiento físico, porque el distanciamiento social es un problema y creo que es un problema con el que vamos a tener que lidiar a la vuelta. No sé si mucho más, sí una idea que una compañera de la escuela decía, que me parece que está linda, contra la linealidad con la que a veces pensamos el tiempo. Todo lo que pasó hasta ahora no es tiempo perdido, sino que es un tiempo que reorganizaremos. Me parece que eso es una idea potente. Y por último, sí, pensar que de todas formas vamos a volver a la escuela, y la idea es que, y como tenemos ganas y extrañamos la escuela, que la escuela no deje de ser una escuela. Y ahí planteo esto, que es un poco tramposo, ¿no? Porque también abre a las preguntas de cuál es esa escuela que queremos, que un poco eran las preguntas que abría Javier. Pero bueno, me parece que para cerrar un poco es pensar, bueno, también cuando volvamos la escuela tiene que seguir siendo una escuela. Y con esto dejo. Gracias, Lara. Súper interesante pensar la escuela que se viene como no se viene escindida de lo que pasó y el lugar de los docentes, ¿no? En ese armado. Pueden ir dejando, es como el último ratito de preguntas en los comentarios, así ya después las retomamos, y le paso la palabra a Flavia. Estuve pensando el tema del regreso a la escuela presencial y voy a decir algunas cosas que en algún sentido creo que retoman algunos planteos que hizo recién Lara. Pero antes quiero decir que algo estamos sabiendo de cómo es la vuelta a la escuela presencial, por cómo se produce la vuelta en otros países. Por supuesto, alguien podría decir,
bueno, pero son otros países. La escuela es un tipo de institución que tiene unas similitudes muy, muy reconocibles entre países, entonces mirando un poco lo que pasa en otros lados y las maneras en que se resuelven algunos de los problemas en otros lados, nos damos una pista. Se produce claramente en grupos reducidos, como se dijo acá, con protocolos de higiene y de control sanitario que tienen, digamos, la justificación del problema sanitario y también las dificultades del control y del miedo. No se producen en todos los sitios al mismo tiempo, inclusive hemos visto países que reabrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar ante casos nuevos de coronavirus. En nuestro país va a ser en distintos plazos porque, como decíamos, la situación es diferente según los territorios, pero cuando sea que se produzca y de la forma que sea que se produzca, va a haber que combinar de una manera más premeditada, en el sentido de meditada antes, ¿no? La educación que sabemos hacer bien, que es la educación en presencia, con las propuestas en las que esa presencia no es posible, con apoyo en tecnologías clásicas como los libros o los videos, y también con el aprendizaje sistemático de la integración de otras tecnologías. Y hay que saber que va a ser largo. Yo por momentos pienso, de acá a un año, ¿se habrá normalizado el ciclo escolar? Yo creería que sí, pero falta mucho, ¿no? Yo me hago preguntas, aquí y allá aparecieron también preguntas, tanto de Javier como de Lara. Yo me hago preguntas sobre la supuesta normalidad a la que queremos volver. Se han dislocado las condiciones que sostenían las trayectorias escolares tal y como las imagina el sistema escolar en su diseño, y creo que es momento de preguntarnos si realmente queremos algo así como restaurar todas aquellas condiciones. Si queremos seguir, y este es mi punto para esta conversación, si queremos seguir con la sección escolar como unidad de organización de la enseñanza, si podemos imaginar y extender un trabajo didáctico que rompa con la monocronía, si nos atrevemos a generalizar estrategias de reagrupamiento que prioricen las mejores condiciones de aprendizaje, no el orden de la lista, como decía Lara, sino las mejores condiciones para poder aprender. Ojalá podamos hacernos estas preguntas. Y acá hay un problema, porque es cierto que la heterogeneidad es absolutamente anterior a la pandemia. Lara tiene razón cuando dice, causa un poco de gracia que haya preocupación por la diversidad de recorridos, porque diversidad de recorridos hay todo el tiempo, pero la respuesta ha sido, de manera muy extendida, la enseñanza simultánea y la segregación de aquellos que en el marco de la enseñanza simultánea no lograban aprender en el ritmo y de la forma que lo espera el sistema, ¿no? Cuando nosotros volvamos a la escuela va a ser muy difícil sostener un esquema simultáneo, porque no van a estar todos, porque durante el aislamiento no todos habrán aprendido las mismas cosas, con diferencias muy significativas de acuerdo con la conexión, porque todos no contarán con las mismas condiciones para aprender, inclusive en la presencialidad. Y si en esas condiciones igual la organización escolar insiste en que la sección escolar sea la unidad que organice el trabajo de enseñar, entonces vamos a necesitar esquemas rotativos del tipo de lo que está ocurriendo en Uruguay, un día un subgrupo, otro día otro, y así tantas veces como haga falta para que todos acaben concurriendo, y cuando eso haya sucedido, volver a comenzar la rotación, o inclusive esquemas individualizados, ¿no? Una especie de trabajo secuencial con propuestas predominantemente individuales para que cada uno vaya a su ritmo. Yo creo que con secciones fijas, si pretendemos restablecer el esquema simultáneo del aula estándar, lo más probable es que no funcione. Y entonces pregunto, ¿y si reagrupamos? Si nos organizamos institucionalmente y reagrupamos, podríamos pensar en agrupamientos flexibles, internamente más homogéneos respecto de alguna característica transitoria que definamos. Los que vieron tal tema, los que no lo vieron, los que pudieron hacer
este recorrido y los que no, los que tienen este interés y los que tienen otro. Agrupás por alguna característica transitoria, mientras agrupás de esa manera, el agrupamiento es relativamente más homogéneo. Como esa característica es transitoria, porque los que no vieron un tema más adelante lo habrán tratado, los que necesitan intensificar procesos de lectura y escritura habrán avanzado en su nivel de dominio y así de seguido, bueno, se puede reagrupar cada cierto tiempo, tomando otras características. La jornada escolar podría tener momentos de todos haciendo lo mismo, pero convertir a los agrupamientos transitorios en la unidad de organización. Y si nos animamos a imaginar eso, ¿qué haría falta? Yo me hice una lista de lo que haría falta. Haría falta un acuerdo de trabajo dentro de la escuela que establezca que los chicos, las chicas son alumnos de todos nosotros, no de tal maestra, de tal profesora, de tal profesor, sino alumnos de todos, y que se apoye en lo que cada docente o cada grupo de docentes puede resolver con más comodidad, con los saberes con los que cuenta, con más seguridad inclusive, ¿no? Se requiere informar la modalidad de trabajo a los alumnos, a las alumnas, a las familias, por supuesto según el nivel de la enseñanza y la edad de los sujetos, estableciendo también un acuerdo con ellos, con ellas. Se requeriría una especie de programación compartida de lo que queremos que aprendan, y en función de eso, una primera selección de criterios para organizar los grupos iniciales. Se requeriría una planificación, disculpen el término, pero una planificación un poco más detallada de lo que harán esos grupos, con quiénes del equipo docente y por cuánto tiempo, hasta que pasen qué cosas. Probablemente se requerirá alguna herramienta que inventemos para dar seguimiento y registrar los procesos de cada uno y cada una, uno por uno, con unas progresiones que puedan distinguir lo que esperamos que todos puedan aprender, de los recorridos que pueden muy razonablemente diversificarse. Y necesitamos un sistema interno de comunicación para saber cuándo nos estamos aproximando a un punto en el que habría que revisar los agrupamientos y proponer otros. Y por supuesto, muchas ganas de probar unas prácticas nuevas. Yo creo que no es impensable, ni siquiera es impensable ahora, que todavía no podemos volver a la escuela, e invito a pensarlo. Para cerrar, algo que he planteado en otras oportunidades y entra en sintonía con un planteo que hacía Lara, pensar esto menos obvio de cómo vamos a dar lugar, cuando estemos otra vez juntos, a la elaboración colectiva de esta experiencia extraordinaria de la pandemia y del aislamiento. Están los discursos, como se decía, pero está también el miedo, está también la muerte, está también el sufrimiento que muchos chicos y chicas han experimentado y seguirán experimentando en estos meses. Cuando la escuela vuelva a ser el lugar en el que nos encontremos, me parece que hay que hallar los modos de ofrecerse como un ámbito donde se pueda llevar en efecto el registro de la experiencia, encontrarse con otros registros, porque no a todos nos habrá pasado lo mismo, y hacer juntos una elaboración compartida del orden de la humanidad. Eso también es la escuela. Me parece que ahí todavía se está pensando un poco sobre este tema, y yo creo que cuando podamos volver a encontrarnos, lo primero que hay que hacer es eso, encontrarnos. Bueno, muchas gracias, Flavia. La verdad que no es nuevo, pero cada vez que vuelve a aparecer esta idea de romper con algunas lógicas tan fuertes en la escuela, ahí aparecían en los comentarios, sí, reagrupamientos, como son esas ideas que parecen como transformadoras, ¿no? Para que la escuela sea. Bueno, les cuento algunas preguntas que fueron apareciendo. Les anticipo que no son muy sencillas de responder, pero bueno, haremos aproximaciones. Les voy a compartir 4 preguntas para que cada uno, cada una pueda elegir por dónde entrar, si es que quieren entrarle a alguna o a 2 o por dónde, ¿sí? Una es,
¿A qué modelos pedagógicos responde la presión de volver a la escuela lo antes posible? Otra ¿es la práctica docente protocolizable? La tercera es, ¿qué nuevos saberes pedagógicos parecen estar construyéndose? Y la última, ¿qué dispositivos podemos hacerles docentes cuando efectivamente volvamos? ¿Quieren que las repita una vez más, panelistas? ¿O háganme así? Bien. Bueno, quien quiera arrancar se puede desmutear y todo suyo. Alguien va a tener que empezar, así que voy a empezar yo. A ver, ¿por qué la presión por volver a la escuela lo antes posible? Bueno, en primer lugar porque la escuela es un tremendo y poderoso organizador de la vida social. Cada mañana, Jackson, ¿no? Cada mañana de los días laborables, entre tal y tal fecha, 5 millones de personas van a 217.000 aulas. Eso es un poderoso organizador de la vida social y lo vemos en la actualidad. Bueno, no hay escuela y es muy complicado organizar todo lo demás, digamos, ¿no? No estoy diciendo que si me gusta o no me gusta, estoy diciendo en parte por qué este problema de poder volver a la escuela. Y después hay otra idea que es una idea que sí sería muy bonito poder discutir, que es esta del tiempo perdido, ¿no? Me gustó quien dijo, como decía, creo que Lara, no es tiempo perdido. Lo que pasa es que no es un tiempo que haya seguido la secuencia, el ritmo y la forma de la escuela, y entonces no pasó, en un país como el nuestro no pasó nunca una cosa así. Hay otros países que tienen experiencia de cosas así, países que han experimentado, por ejemplo, guerras muy prolongadas o cataclismos naturales de esos que destrozan la infraestructura escolar, como terremotos o situaciones de ese calibre, que tienen más experiencia en que en una larga trayectoria escolar de tantos años como prevén los sistemas escolares, puede haber algunas interrupciones y nada se va a dañar definitivamente. Sí, lo que pasaba antes era intenso, y retomo el aporte que trae Javier citándolo a Kessler, ¿no? Si lo que pasaba antes tenía cierta intensidad y si lo que pasa después puede colocarse con la misma intensidad. No estoy diciendo que está buenísimo no ir 6 meses a la escuela, estoy diciendo no tiene un efecto irreversible en la posibilidad de aprender, siempre y cuando, claro, no estén pasando en paralelo cosas de un cariz demasiado trágico para las personas, ¿no? Así que yo creo que no responde tanto a unos modelos pedagógicos en particular como a la función que la escuela tiene en la organización de la vida social y a cierta preocupación que muchas tienen acerca de cuál será la consecuencia de tanto tiempo sin ir a la escuela. Ayer, antes de ayer, circulaba por Twitter referencias a estamos frente a una especie de cataclismo generacional, ¿no? Me parece que eso es una exageración completa y que en todo caso, por supuesto, no da lo mismo ir a la escuela que no ir a la escuela, pero podemos perfectamente generar modos de recuperar el tiempo perdido o, como mejor decía la colega con la que habló Lara, bueno, de integrar eso que pasó a lo que va a seguir pasando cuando volvamos a la escuela, ¿no? Bueno, voy. Voy yo, Lara, estoy un poco desconcertado, por eso, desconcertado digo, no sé bien cómo seguir, pero si querés intento yo primero, como vos prefieras. Sí, iba a seguir, pero porque iba a hablar tal vez de la misma pregunta desde otra perspectiva. Dale. Yo, en realidad, Perfecto, no sé bien
específicamente, tal vez no meterme con qué modelos están en juego para pensar simplemente la vuelta a clases, sino pensar que tal vez es un momento, o sigue siendo un momento, mejor dicho, en el que están en disputa distintos modelos educativos, y me parece que es un aporte interesante de las preguntas que van haciendo, el traer eso para pensar la escuela hoy. Es muy difícil pensar la vuelta a la escuela, la pandemia, la educación virtual o lo que tengamos ganas de pensar, sin pensar a qué concepciones subyacen esas prácticas y esas propuestas educativas, desde el protocolo hasta en qué condiciones se está dando la educación en pandemia. Me parece, ahora tal vez se hace muy evidente, y con este falso 93% que propone Larreta sobre los chicos y chicas que están conectados hoy con la escuela, se hace muy evidente que la posibilidad de conectarse y continuar con la escuela es sumamente desigual, pero creo que eso también marca una continuidad, nosotros que somos docentes en la ciudad de Buenos Aires, con algo que ya sucedía en las escuelas y con un abandono por parte del Estado de la educación pública. Creo, en algún momento Javier mencionaba, ¿no? ¿Qué piensa el macrismo de la educación pública? Y me parece que hay un modelo neoliberal que piensa la educación de determinada manera, que tal vez se ve muy claro en los modelos de Chile o de Colombia, que no ha ganado todo el terreno en un país como Argentina, pero que sí continuamente propone disputas en materia de esto, o reformas, o en lo que omite, ¿no? en lo que abandona. En este sentido, tal vez algunos ejemplos, ¿no? Venimos de 2018, la lucha contra la UNICABA y tener que defender nuestros profesorados. Venimos o estamos, mejor dicho, en una pandemia en la que gran parte de nuestros alumnos, quienes trabajamos en primer ciclo, no tienen computadoras porque durante 4 años no se les entregaron. Problematizamos también cómo se extreman el control pedagógico, pero al mismo tiempo que se extreman las medidas de control pedagógico, también se extrema el abandono, la miseria, la desidia, que fue la misma que causó las muertes de Sandra y Rubén, ¿no? Pensando en la fecha reciente. En ese sentido, creo que ahora se vuelve evidente, porque quienes estamos yendo a la escuela cada 15 días, repartiendo estos cuadernillos, muchas veces poniendo nuestros propios recursos, organizándonos incluso en comunidades escolares para comprar los alimentos, para armar los bolsones, somos justamente las comunidades educativas. Capaz se hace muy evidente el abandono del Estado, pero me parece que era algo que progresivamente iba sucediendo y que responde a una política educativa que disputa con otros modelos de escuela, con pensar una educación popular, una educación emancipadora, algo que con mis compañeros y compañeras y desde la Granate pensamos mucho, es la idea de maestros y maestras populares. Maestros y maestras que, a la vez que construyen una propuesta pedagógica potente en las aulas, construyen también en el sindicato y construyen fuertes articulaciones con el barrio y con las comunidades en las que esas escuelas están insertas. Y me parece que esto molesta mucho y hace mucho ruido a algunos gobiernos. Y en ese sentido se extrema el control, pero también el abandono y la miseria en la escuela pública. Entonces, tal vez pintándolo así muy general, pero creo que sí hay proyectos políticos en disputa y que es muy difícil pensar la escuela, la vuelta a la escuela hoy, la escuela ayer, sin pensar qué proyectos políticos subyacen a las reformas o a poder pensar la vuelta, en este caso, la vuelta a la escuela. Bueno, aporto algo nomás, me pareció, fantástico lo que trajo Flavia. Realmente no había pensado esta cuestión de los reagrupamientos como posibilidad que estaba ya en la agenda antes de este momento y que ahora recrudece. Me parece que hay algo del efecto de esta situación
que es un efecto, ¿no?, de aguas que bajan, quiero decir, de situaciones que ya estaban, que ante la pandemia, ante esta emergencia fundamentalmente sanitaria, se revelan aún más. Lo que traigo como, a propósito de las preguntas y lo que también estuve leyendo y estuvo fantástico en el chat, y por supuesto todos los comentarios de Lara, me parece que hay una disputa que yo la colocaría en este sentido. Alain Badiou, como les comentaba, diferencia acontecimiento de desastre. Alain Badiou se enoja con aquellos que creen que se puede decir que el Holocausto o la Shoah fue un acontecimiento, eso fue un desastre, él dice. La diferencia entre acontecimiento y desastre es que el acontecimiento abre imaginación, abre potencias, abre deseos, abre entusiasmos. Bien, el desastre ocluye, frena, impide, cierra. A mi entender, el 2001, la crisis que se le pone el nombre de 2001, pero que en verdad comenzó antes y que continuó un poco después, finalmente constituyó un acontecimiento y no un desastre. Bien, y no un desastre. La posibilidad de que un acontecimiento, una crisis devenga acontecimiento y no desastre tiene que ver con que haya un sujeto político, con que haya movilización de masas, con que haya ideas, pensamientos, tensiones, conflictos, desacuerdos, como dice Rancière. La clave de la política es el desacuerdo, no el consenso. Me parece que el problema mayúsculo con el que hoy nos enfrentamos es que esta crisis es una crisis que parece borrar los desacuerdos previos, que parece borrar los fortísimos desacuerdos previos, ¿no? El año 2019 había sido un año de una altísima conflictividad en el continente latinoamericano, en nuestro continente, ¿no? De octubre a, pegado ya a la pandemia, porque en Chile las luchas siguieron, habían sido, efectivamente, de enorme movilización. Esta pandemia, que viene con una narrativa de carácter humanitario, esconde los desacuerdos y a la vez también esconde la responsabilidad del capitalismo en su momento extremo y del espectáculo a la hora de producir. Bien, una crisis de esta magnitud. Quiero decir, lo que hoy se está discutiendo, hoy en la noticia son desde los pantanales de la zona de Rosario que se queman, hasta la discusión, por supuesto, por el tema del acuerdo con China, bien, alrededor de la creación de enormes granjas en la Argentina para producir y exportar ganado porcino. Quiero decir que hay problemas del capitalismo que son constitutivos de él y que a esta hora han llegado a situaciones de crisis que tienen que ver con la anulación de toda diversidad, con la homogeneización cultural, homologación cultural, decía Pasolini, Pier Paolo Pasolini, y decía que de lo que estamos siendo testigos es de un genocidio cultural de todo aquello que se diferencie de la vida burguesa. Bueno, para mí esto tiene esa dramaticidad. Yo creo que hoy la escuela tiene que hacerse, nosotros, por eso insisto con esta cuestión de la marca plebeya, que le supimos dar a la escuela con tantísimas dificultades, pero se le supo dar a la escuela esa marca plebeya, con la que tanto tuvo que ver el peronismo, pero con la que tanto tuvo que ver, sobre todo, este último momento argentino y latinoamericano. A mi entender, retroceder, y la impresión es que está todo dado para que se retroceda, el tema es qué enfrentar para que eso no ocurra. Por otro lado, y voy cerrando, a mí me preocupa, sé que el tiempo se recupera y se recupera todo, sin duda. Ahora, de esto va a quedar marca, ¿no? Cuando la fiebre amarilla en 1871, es fantástico. En los libros de historia casi no quedó nada sobre la fiebre amarilla en 1871. Y la Sábato, en su historia del siglo XIX, creo que le dedica 2 líneas. No se dice nada sobre esa fiebre. Esto sí va a quedar, ¿no? Esto sí va a quedar. Y está claro que se recupera
aparte, efectivamente, hay algo de lo que se está viviendo, que tiene una densidad interesantísima de procesar y ojalá que la escuela aporte a esa reflexión. Ahora, yo creo que este tiempo no es un tiempo, no es un paréntesis y vamos a volver tal como si esto no hubiera ocurrido. ¿No? En lo más mínimo. El tiempo que los chicos y las chicas no estuvieron entre ellos, ¿qué estuvieron haciendo? Yo eso me lo pregunto. Cuando escucho tanto silencio en mi barrio, cuando escucho tanto silencio, incluso en mi casa, me pregunto, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué están los chicos? ¿En qué están las chicas? Y para mí es un problema. Bien, para mí es un problema. Sospecho cierta tristeza también. No sospecho, lo sé, sobre todo los adolescentes y las adolescentes. Y para mí eso es un problema. Como volver a producir algún tipo de entusiasmo después de esto. Pero bueno, nada más que eso. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más, alguna. Sí, yo quería retomar un minutito esta idea de qué estará pasando, ¿no? Esa pregunta, ¿qué estará pasando mientras no estamos en la escuela? Marcelo Caruso decía ya hace como un mes y pico que a él le preocupaba, y yo esta preocupación creo que la tenemos que poner en el centro. Él decía algo así como, lo llamó como la refamiliarización de las relaciones sociales, ¿no? En el sentido de la escuela y otras instituciones, pero la escuela para prácticamente todos, como un lugar otro en el que, bueno, salís de lo que conocés. Bueno o malo es otra cuestión que hay que agregar acá, por supuesto, pero bueno, salís de lo que conocés otras realidades, otras personas, otras lógicas, otras creencias, otros deseos, otros modos de hablar, de comunicarse, de lo que sea. Yo creo que, por eso digo, no estoy muy preocupada por lo que no se aprenda durante la cuarentena, que no es lo mismo que no estar muy preocupada por las experiencias que los chicos están teniendo, y por eso lo que postulaba al final, bueno, para nosotros los de educación, digamos, si esta conversación en lugar de ser con los de educación fuera con los de otra cosa, capaz que esto no se entiende, pero para nosotros los de educación ha sido muy, como una ruptura muy grande en la cabeza, que no ir a la escuela sea un modo de cuidar a los pibes, porque si bien entendemos el aspecto más sanitarista del asunto, nosotros también sabemos que la escuela es un lugar que funciona muchas veces como el lugar donde otros te pueden cuidar, el lugar donde otros te pueden ayudar a darle sentido a cosas que no entendés y que te están pasando en el día a día. Yo me preocuparía menos por lo que no aprendieron del currículum en este periodo, y no porque el currículum no me importe, supongo que no lo tengo que aclarar, y me preocuparía mucho más por qué va a poder hacer la escuela para lidiar con lo que acá se dice, ¿no? Con la tristeza, yo digo también con el miedo, con la pérdida, con el silencio, con el enojo sin poder irte a ningún lado. O sea, vieron que en ciencias sociales y el propio Banco Mundial, que no es precisamente ciencias sociales, el Fondo Monetario también llamó a esto el gran confinamiento, ¿no? Esa figura de gran confinamiento es lo que está ocurriendo. Bueno, humanitos, pequeños humanitos y humanitas creciendo en un esquema que combinaba familia, escuela, a veces la calle, a veces el club, el barrio, lo que fuere. Bueno, ahora están confinados en su casa. Para mí esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, la verdad, estamos llegando al final. Resulta difícil cerrar este encuentro después de un tan interesante intercambio. Primero que nada, me gustaría volver a agradecerles por su tiempo, pero sobre todo por lo interesante de las reflexiones que trajeron para aportar en esta discusión. Me voy y me animo a decir nos vamos, intentando hablar también por el público presente, con un montón de cosas rebotando en la cabeza.
con mucho para seguir pensando y con ganas de que ya venga una segunda parte de estos encuentros. Sin dudas no queda mucho para agregar, pero sí me gustaría decir que como Granate nos enorgullece tener la oportunidad de encontrarnos como docentes, a pensar la escuela con este nivel de profundidad. Y en este sentido aparecían, me parece, yo fui tomando nota de algunas cosas que me parecía interesante resaltar porque me parece que habilitan a nuevas preguntas y a nuevas discusiones para cada vez ir pensando más. Por un lado, esta idea de una escuela que para poder enseñar tiene que poder alojar, ¿no? Primero, alojar la experiencia previa, alojar a los pibis con lo que vienen, alojar a los docentes, y esta idea de pensar el aula, pero no como el espacio físico aula, sino como aquel espacio de encuentro en donde hay lugar para los aprendizajes. Y en este sentido también poder hasta romper con la estructura de la escuela, o proponernos pensarlo al menos, con esas normas que aparte creo que si uno ve la escuela de afuera parecen identitarias, ¿no? ¿Qué hace que la escuela sea escuela? Bueno, los grados. Y nos estamos planteando la posibilidad de desarmar eso para encontrar en realidad otras cosas que tienen que ver con la identidad escolar, que sin duda hay mucho que tiene que ver con el aprendizaje y con el currículum, pero también aparecen estos ruidos que traía Javier, esta cultura escolar, el vínculo con las familias, esta disposición al rumor de comunidad, ¿no? Con la que atravesamos los docentes, también la escuela, y entendiendo que también me parece que algo que quedaba ahí como por debajo en sus intervenciones, que todo esto no es algo que se haga en solitario, ¿no? Sino que se hace organizados plebeyamente, en comunidad, en el sindicato, en colectivo. Y en este sentido, la verdad es que me parece una última cosita que quería resaltar. Me parece súper interesante que nos hayamos animado a darnos discusiones que no tienen solo que ver con la enseñanza, que quizás es nuestro campo muchas veces, o solo con la historia, en el caso de Javier, como nuestro campo seguro, sino que también nos estemos animando a discutir sobre política educativa, que es un campo que muchas veces a quienes pisamos las escuelas, los colegios, los jardines, las salas y las universidades, a veces nos es vedado. Y se me viene en este sentido a la cabeza, y en esto que decía antes, de que se hace en colectivo y que se hace en el sindicato y que se hace con otros, la declaración de Huerta Grande, que es la carta que le da fundación a CETERA hace ya muchos años, incluye entre sus principios el deber de los docentes en participar del gobierno de la educación a través de su herramienta gremial. Y me parece que en este sentido este panel nos deja una punta, un hilo para seguir tirando en la construcción de soberanía educativa, de la construcción de esa soberanía para el campo educativo desde las mismas comunidades que hacen a las escuelas. Y en este sentido nos vuelvo a invitar a que nos sigamos juntando, los inventores de educación, porque aunque a veces cueste que nos escuchen, estamos convencidos y convencidas, y se demuestra cada vez que nos volvemos a encontrar, que tenemos mucho para decir sobre la escuela que tenemos, sobre la que queremos y la que se viene. Así que muchas gracias de nuevo por participar y nos volveremos a encontrar.